Buenas, mi nombre es Manuel Olivares, estudiante de la UNAD, del programa de Tecnología en Logística Industrial. Y para el presente video les hablaré acerca del ejercicio 5, inciso C, de la tarea 3 de, de álgebra y trigonometría. Bueno, el inciso nos dice lo siguiente: un poste de energía de alta tensión con una altura de 14 metros será instalado en la sabana de Bogotá. Para asegurar su estabilidad, el encargado indica que se deben colocar dos templetes formando ángulos de 60 y 40 grados respecto al piso, tal y como se puede ver en la figura que tenemos por aquí. ¿Qué nos piden? Primero, determinar la distancia entre los dos anclajes, es decir, la distancia que hay desde el anclaje 1 hasta el anclaje 2. La longitud del cable que se puede utilizar para los dos templetes, es decir, la longitud del lado B y el lado A. Y por último, verificar con GeoGebra que los valores calculados en los literales anteriores son correctos. Bueno, procedemos con el desarrollo del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer claramente es dividir esta parte. Este triángulo lo tenemos que dividir en dos, teniendo dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo sería el que abarca el poste y la parte izquierda, es decir, entre el poste, el, el cable A y el anclaje 1. Y el segundo triángulo que formaríamos sería el que está formado por el poste, el lado B o el cable B y el anclaje 2. Bueno, tenemos que el poste tiene una altura de 14 metros. En el anclaje 1 hay un ángulo de 60 grados y en el anclaje 2 hay un ángulo de 40 grados. Bueno, entonces lo que hacemos para hallar eh, este espacio entre el anclaje, la distancia entre el anclaje 1 y el poste, es usar una razón trigonométrica. En este caso, como tenemos la altura del triángulo y el ángulo, podemos hallar esta distancia, que sería el cateto adyacente, mediante la razón trigonométrica de la tangente, que nos explica que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, teniendo el cateto opuesto una longitud de 14 metros, o más bien un valor de 14. Y el grado de esta tangente es 60. El ángulo tiene un grado de 60 grados. Entonces, aquí lo que hacemos es despejar la X, teniendo que X va a ser igual a 14 metros sobre la tangente de 60. Haciendo la operación, tenemos un valor de 8,08 metros de distancia entre el anclaje 1 y el poste. Lo mismo se realiza con el otro triángulo que formamos, con el triángulo de la parte derecha, formado entre el anclaje, el poste y el cable B. Pero en este caso lo llamaremos, la distancia entre el poste y el anclaje 2, lo llamaremos Y, para evitar la confusión con esta X, que es la distancia entre anclaje 1 y poste. Igual, aplicamos la razón trigonométrica de la tangente. En este caso la tangente es de 40 grados, ya que el ángulo es 40. Y la altura del poste sigue siendo la misma, que son 14, y despejamos la Y, y luego aplicando estos valores en la calculadora nos dan un aproximado de 16,68 metros. Teniendo ya la distancia entre el anclaje 1 y el poste y la distancia entre el poste y el anclaje 2, procedemos a hallar la distancia entre los dos anclajes, que sería la suma de estas dos distancias. La llamamos Z, como les dije, para evitar confusión, teniendo que Z va a ser igual a 8,08 metros más 16,68 metros, dando
un total de 24,76 metros la distancia entre el anclaje 1 y el anclaje 2. En el segundo, inciso nos piden hallar la longitud del cable que se debe utilizar para cada templete. Bueno, ahora tenemos la misma división, dos triángulos, el triángulo formado por el cable A y el poste y el triángulo formado por el cable B y el poste. Pero para este triángulo que formado por el anclaje 1, el cable A y el poste, tenemos tres datos que conocemos. Conocemos el ángulo, conocemos la altura o la longitud de este poste y también conocemos la longitud o distancia entre el anclaje 1 y el poste. Conociendo la distancia entre el anclaje 1 y el poste y la altura del poste, podemos aplicar el teorema de Pitágoras de Samos, el cual nos dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, teniendo aquí que el lado A elevado al cuadrado va a ser igual a 14 metros, todo elevado al cuadrado más 8,08 metros elevado al cuadrado, teniendo este valor de aquí y este valor de aquí. Para poder hallar esta A tendríamos que aplicar raíz cuadrada de cada lado. Si aplicamos raíz cuadrada en el A cuadrado, tendríamos un A. Si aplicamos la raíz cuadrada en 261,29 metros cuadrados, tendríamos 16,16 metros. Entonces, se llega a la conclusión de que el cable A debe tener una longitud de 16,16 metros. De este mismo modo, realizamos el cálculo para hallar el cable del templete B, teniendo así que este cable B debería tener una longitud de 21,78 metros. Luego procedemos a ir a GeoGebra, donde analizaríamos estos valores, y aquí tenemos introducido todos los valores. Aquí el punto, el anclaje A, aquí el anclaje B, y entre B y D sería el poste. Como podemos ver, tenemos los valores tendríamos valores muy similares, aproximados, ya que la aplicación de GeoGebra nos aproxima de otro modo los valores. Tendríamos la distancia entre el cable B, la longitud del cable B, que es 21,78, aquí lo tenemos correcto. La longitud del cable A, que es 16,16, aquí lo tenemos. Y los ángulos, que son 60 y 40. Como podemos verificar, todo está perfectamente, mientras que la distancia entre el anclaje A y el B, 8,08, y el anclaje B y el poste sería 16,68. Concluyendo así que los cálculos realizados muestran resultados correctos y se hicieron de forma óptima, teniendo así un resultado coherente. Eso sería todo. Gracias.